Bueno, ¿cómo están? Bienvenidos a todos y a todas a una nueva clase. Ya vamos por la clase número 6. Así que bueno, espero que les estén gustando las clases, que puedan ir siguiendo la línea de cada una de ellas, que tengan, sé que cuesta, pero bueno, que tengan un poco al día la lectura, ¿sí? Para poder proseguir clase a clase. Como primer apunte, les quería avisar, ¿sí? Para no olvidarme, en esta clase 6 va a estar subida el recuperatorio, ¿sí? Del parcial. Fueron muy buenos los parciales, la verdad que estamos muy contentas por eso. Y bueno, a cada uno individual, ¿sí? Le fuimos dando devoluciones y ahora les va a llegar, lo vamos a subir también igual a la plataforma, ¿sí? El recuperatorio para que puedan realizarlo. Así que bueno, eso como primer apunte para no olvidarnos y que quede bien presente. Igualmente van a tener una pestaña aparte, como tuvieron del primer parcial, van a tener la de recuperatorio. Así que bueno, eso como para que ya lo tengan presente. Y como siempre vamos a tener una actividad de inicio, ¿sí? Que también va a tener un videito explicativo y una actividad de cierre con su video también y su consigna, ¿sí? Bueno, en este video lo que nos invita a charlar y a reflexionar, ¿sí? Y a poder, ¿no? Ir refrescando un poco son los textos, ¿sí? Que teníamos para esta clase. Es el teórico, ¿sí? Tenían 3 textos también, como la clase pasada, ¿sí? Tenemos autores muy ricos, muy fáciles de leer y muy amenos. Tenemos a Schlemenson, tenemos a Bassen y tenemos a Janin, ¿sí? Bueno, me gustaría comenzar primero por el de Schlemenson, ¿sí? Es un texto que es muy rico, ¿sí? Es muy agradable en su lectura, no es un texto difícil, ¿sí? Y principalmente quiero que se queden con, puntos llamativos o particulares o importantes, mejor dicho, que nos menciona la autora. Entre ellos, bueno, lo que nos plantea un poco es la incógnita o la pregunta, mejor dicho, de, ¿tiene que ver el aprendizaje puramente y exclusiva con chicos, digamos, con su capacidad intelectual? Es decir, ¿el aprendizaje solamente se define por la capacidad intelectual que tenga un niño? No, Schlemenson va a decir que no. Si Schlemenson lo que nos va a proporcionar en su texto es decirnos la capacidad cognitiva que tenga ese niño y la capacidad intelectual no determina, ¿sí? La capacidad de aprendizaje que tenga o su pensamiento, si la construcción de su pensamiento. Todo esto en realidad dice tiene que ver y se basa con la construcción psíquica que haya tenido ese niño, que tenga ese niño, ¿sí? Entonces, ella dice, las relaciones primarias, ¿sí? Las relaciones primarias son aquellas que determinan cómo va a ser la construcción cognitiva, ¿sí? El pensamiento y a su vez las posibilidades de construcción del aprendizaje. Entonces, esas relaciones primarias, ¿qué son? Tenemos que refrescar un poco. En el texto nos puede y nos invita a reflexionar un poco sobre cuestiones que ya hemos visto en otros momentos, que ya las tenemos un poco como aceitadas en nuestra profesión, ¿sí? En nuestra carrera, con toda la teoría que hemos podido recolectar a través de los años de estudio, ¿sí? Estas relaciones primarias, acordémonos que son las relaciones principalmente familiares, ¿sí? Es decir, su primer mundo, el primer mundo que el niño conoce, o la primera realidad que él conoce es su madre, ¿sí? O la que ocupa ese lugar de madre, que le da alimento, que le da abrigo. Entonces, esos progenitores, ¿sí? Son los primeros que le van a dar una realidad determinada, un mundo específico a ese niño y que lo van a estructurar, es decir, en esas formas de alimentación, de abrigo, no es un simple forma de alimento y abrigo, sino que a su vez le están dando una libidinización a ese niño, es una energía libidinal, es decir, un deseo, le están generando un deseo ¿sí? Un deseo a la búsqueda del placer, ¿sí? Entonces todas estas cuestiones generan en ese niño ese mundo, ¿sí? En un momento, dice, para poder generar una buena constitución psíquica y a su vez una buena construcción de pensamiento, del yo y a su vez de los aprendizajes, lo que sucede es que esta madre en algún momento dice, bueno, se tiene que empezar a ocupar de otras cuestiones, ¿sí? Y en ese momento en que la madre se empieza a ocupar de otras cuestiones, como por ejemplo ir a trabajar, ordenar la casa, ¿no? Distintos ejemplos que podemos pensar, bueno, en estas cuestiones
obviamente genera un sufrimiento psíquico en el niño, y esto hace que empiecen a haber cuestiones, ¿sí? Como asperezas. Ahí se da cuenta este niño, perdón, ahí se da cuenta este niño que obviamente no es todo, o sea, para su madre, ¿sí? Hay otras cuestiones para esa madre. Entonces, ¿qué pasa? No soy todo para mi mamá. Y eso permite, en realidad, más allá de que es un sufrimiento psíquico, permite que ese niño pueda salir a ese mundo social, a esa otra realidad, ¿sí? Es decir, salir de la endogamia para poder salir a la exogamia, ¿sí? Esto es sumamente necesario porque esto propicia que el niño conozca otro mundo, otra realidad distinta a la de los padres, distinta a la de las relaciones primarias. Es súper necesario porque si no se lleva a cabo esto, quiere decir que ese niño se va a quedar enquistado en ese mundo exogámico, en esa única realidad, y va a perder el deseo, ¿sí? de seguir buscando, de seguir buscando esas cuestiones de placer que le generan, porque lo tiene todo, ¿sí? Entonces no va a haber interés para el afuera, para seguir buscando cuestiones, ¿sí? Entonces esto es un poco lo que nos habla Schlemenson. A su vez, es decir, hay que entender todas estas cuestiones de base para poder decir, bueno, a ver, ¿qué cuestiones están dificultando en el aprendizaje de ese niño? Bueno, veamos todas estas cuestiones y veamos que no solamente son porque, no sé, el niño no le gusta estudiar, porque el niño no es inteligente, no es eso, dice Schlemenson. Hay un montón de otras cuestiones que hacen que ese niño pueda o no construir otro mundo social, que pueda generar el investimiento de los objetos, como hablamos, investimiento y desinvestimiento. Son dos cuestiones y dos actos que se necesitan absolutamente. Investir a los objetos necesitamos para conocerlos. Pero nosotros vamos a investir esos objetos en tanto y cuando se nos presenten esos objetos y esas necesidades de investir objetos para conocer otra realidad. Todo asignado por las relaciones primarias, ¿sí? Ahora, el desinvestimiento también es necesario, ¿sí? No tomar objetos, algunos tomarlos y otros no, es necesario para ir más o menos como, bueno, refinando qué realidad voy a armar y qué realidad no. Si todo esto genera la construcción de mi propio yo y de mis propias subjetividades, ¿sí? De lo propio que yo quiero. Ahora, lo que sí dice Schlemenson es que no confundamos independencia con autonomía, ¿sí? Que no, digamos, libertinaje con el seguimiento o el cuidado, ¿sí? Es decir, digamos, obviamente tiene que haber una independencia y una autonomía y un generar esto de parte del padre para con el niño, pero no quiere decir dejarlo suelto al azar. Es decir, yo lo que tengo que hacer es, sí, bueno, dejarte vos solo que aprendas, que puedas buscar cosas, que puedas conocer cosas nuevas por vos solo, pero a su vez ir ayudándote en eso, ¿sí? No dejándote solo, porque si no es como, bueno, lo dejo solo y ese niño también se encuentra solo en la nada misma. Entonces, no, tengo que acompañarlo, guiarlo, ¿sí? Y esto, dice Schlemenson, se hace en la escuela. El niño cuando ingresa a la escuela, obviamente cada niño ingresa con sus cuestiones. Ahora, no vamos a intentar tratar de englosar o enquistar todas esas diferencias y decir, bueno, a ver, tenemos que ir todos para allá. No, porque eso genera frustración a lo largo, ¿sí? Entonces, lo que sí hay que hacer es proyectar que cada uno tiene sus diferencias, cada uno viene con esas diferencias, pero potenciar esa construcción psíquica con la que viene ese niño para complejizar su pensamiento y su construcción del aprendizaje, ¿sí? Entonces, un poco es estas cuestiones. Y la escuela funciona como medio para esto. Si esto sale bien, ¿sí? Como dijimos, bueno, el niño va a poder generar un pensamiento crítico, un aprendizaje reflexivo, ¿sí? Una propia constitución subjetiva y una propia constitución de ese yo que quiera ese niño, ¿sí? Ese sujeto, ese adolescente. Y esto propicia obviamente las complejidades. Por eso vemos que todo esto complejiza el aprendizaje y no solamente si tiene más o menos capacidad cognitiva intelectual, ¿sí? Entonces, bueno, un poco es esto lo que nos viene a hablar Schlemenson. Es muy rico el texto, la verdad que, y es ameno lo que nos quiere transmitir la autora, ¿sí? Me parece muy oportuno y muy importante que también lo tengamos en cuenta. Bueno, y en relación un poco con esto, Bassen y Janín nos van a hablar sobre lo ocurrido, ¿sí? En esta pandemia y en esta cuarentena con los adolescentes y con la primera infancia, ¿sí? Sobre todo Janín habla más de adolescencia, Bassen va a hablar más de la primera infancia, ¿sí? Pero
más o menos ambos autores se refieren a lo mismo, ¿sí? Esto de siempre decimos y transmitimos estas ideas como profesionales de que es súper necesario salir al mundo social, al campo social, con los otros, ¿sí? Nos hacemos individuales y subjetivamente gracias a los otros, que también nos lo dice un poco Schlemenson. Pero ¿qué pasó en la pandemia? ¿Sí? ¿Qué pasó con la cuarentena? ¿Sí? En el caso de los adolescentes, como plantea Janine, ¿sí? Los adolescentes, a ver, bien o mal, ya venían en un mundo social, en una realidad social, con amigos, pudieron construir, ¿sí? Y demás, con los años que ya venían viviendo en una escolaridad, pero se vieron obturados y se vio un poco enquistado esto y roto los lazos sociales, ¿sí? Gracias a que no podían asistir a la escuela. ¿Sí? Obviamente esto se han buscado, digamos, a través de la pandemia, con el uso de las redes sociales, se han buscado otras alternativas para poder encontrarse virtualmente, jugar virtualmente, ¿sí? Comunicarse. Pero ¿qué pasa en el caso de lo que habla Bassen con la primera infancia? ¿Sí? En donde se encontraba, por ejemplo, niños, ¿sí? Que recién ingresaban al jardín o al maternal, ingresaron 2 semanas y luego todo se cortó. ¿Sí? Entonces no pudieron generar estos lazos y también les era raro, ¿sí? Porque conectarse a través de un celular, que todavía muchos no estaban tecnologizados, ¿sí? Entonces fue como medio raro, como difícil, y hoy vemos, dice, en las escuelas primarias, en donde, nada, son chicos que les cuesta un montón relacionarse, ¿sí? Que tienden a esto de por ahí, antes era más fluido, de bueno, ir a los cumpleaños, ir a las casas, y hoy en día se ve un poco obturado esto, ¿sí? Sobre todo porque no pudieron generarlo, y pasaron 2 años de esa pandemia, de esa cuarentena, ¿sí? Entonces, quizás a los que más, dice, hoy vemos con problemas de socialización, es más a la primera infancia, aunque los adolescentes también lo han tenido, en mayor o menor medida, ¿sí? Siempre dependiendo de la socialización que uno pudiera tener o no. Y a su vez esto, lo que plantea Bassen es, bueno, también otra de las cuestiones que nos vino a interpelar la pandemia y la cuarentena es esto de el uso de las redes sociales. Como profesionales siempre, ¿no? Nos abocamos y damos estas indicaciones a los padres de que, a ver, tratemos de mermar lo que es el uso de la tecnología. ¿Qué pasó? Se nos vino la pandemia, se nos vino la cuarentena y no había otra forma para poder comunicarnos y relacionarnos, ¿sí? Entonces, obviamente hubo que usar la tecnología y terminaban estando 24/7 los nenes y los adolescentes adelante de un aparato tecnológico, ¿sí? Ya sea computadora, tablet, teléfono. Y un poco nos pasó esto, ¿no? De tener que como sacarle lo malo a la tecnología y decir, bueno, no, a ver, el tema no es el uso de la tecnología, sino cómo se usa esa tecnología, ¿no? ¿Qué usos le damos? ¿Qué herramientas tenemos con esto? Y no solamente para, por ejemplo, estar jugando todo el día, sino que tenemos otras formas de utilizarla, como por ejemplo ahora nosotros hacemos en esta cursada virtual, ¿sí? Que antes quizás no era ni siquiera imaginado por nosotros dar una clase virtual, ¿no? Y hoy es casi prácticamente como normal, como que si siempre lo hubiéramos usado, ¿no? Bueno, entonces un poco nos plantean esto los autores, ¿sí? En pensar y reflexionar sobre el uso de la tecnología, ¿sí? Y sus herramientas y sus beneficios también, y cómo la vincularización social pegó en tanto las primeras infancias como la adolescencia, ¿sí? En los momentos más críticos, digamos, ¿no? Por decirlo así, de la construcción subjetiva, social, de mi propio yo, ¿sí? Todo lo que nos viene hablando Schlemenson, cómo se vio obturado, ¿no? Plantean Janine y Bassen durante la pandemia y la cuarentena. Así que bueno, nada, espero que les haya gustado este teórico, que les hayan podido, digamos, sacar lo más fruto y mejor de estos textos, que la verdad son muy interesantes de leerlos y de seguir reflexionando. Así que bueno, los escuchamos a todos, si algunos tienen alguna duda o no, si quiere hacer algún comentario o demás, ¿sí? Y los esperamos después en el próximo videito que va a estar subido en la actividad de cierre, ¿sí? Con respecto a todo lo que hablamos hoy o haciendo un análisis de todo lo que hablamos hoy en el teórico, ¿sí? Espero que haya sido claro, que les haya gustado y nos vemos la próxima clase, ¿sí? Chau, chau.